¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva edición de Jerez al Día, en la que hoy vamos a comenzar con un llamamiento para salvar el planeta. ¿Y desde dónde comenzamos? Pues desde aquí mismo. Desde cada hogar, desde nosotros mismos, podemos empezar a cambiar esto que se llama clima, el cambio climático. Ya saben que mañana, mañana no, exactamente hoy se va a presentar a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Asunción la plataforma Jerez por el Clima. Jerez por el Clima participa activamente en la convocatoria de esta marcha provincial por el clima. ¿Podemos hacer algo en contra del cambio climático? Bueno, pues estará con nosotros Pepe Aroca, que nos va a explicar qué podemos hacer y por qué, sobre todo, nace esta plataforma. Y también vamos a hablar en esta jornada de Manos Unidas Jerez, que ha presentado su campaña número 64, correspondiente al año 2023, bajo un lema: frenar la desigualdad está en tus manos. De entre los proyectos aprobados por Manos Unidas, la Delegación Diocesana de Jerez colabora con la difusión de 4 proyectos y el objetivo es recaudar 130.000 euros. Y Jerez de la Frontera va a ser sede este fin de semana de un campeonato de selecciones autonómicas masculinas de fútbol sub-14 y sub-16. Jesús Alba agradece, el delegado de deportes de nuestro ayuntamiento, agradece tanto a la Federación Española de Fútbol como a la andaluza que hayan tenido en cuenta el potencial de Jerez en cuanto a instalaciones y como ciudad con tantos equipos de fútbol base. Y hoy también vamos a hablar de la vida, bueno, como la vida misma, que es el título de un libro que ya ha visto la luz y que, bueno, lo va a ver hoy, ¿vale? Estamos pendientes, pero no, ya para nosotros ha visto la luz porque ahí lo tienen. Y que va a estar con nosotros su autora para hablarnos de cómo es la vida misma a través de una colección de relatos. Mercedes de Andrés es la escritora que, como digo, hoy estará en Jerez al Día. Y hoy es jueves y, como es habitual, tendremos nuestra sección de cine. Llaman a la puerta. Llaman a la puerta es el título de la última película de Shyamalan. Bueno, eso ha creado ya una enorme expectativa. Una casa. Tenemos ahí a 4 personas que van de viaje. Bueno, ahí vemos a 3 en el coche. Pero están dentro de la casa y hay una amenaza externa. Todo va bien hasta que de momento aparece una amenaza. ¿Qué nos propone la última cinta de Shyamalan? Se lo vamos a contar aquí en Jerez al Día. Y a propósito, hay otro estreno. Y créanme que ese estreno esta semana en cines. Titanic. Vuelve Titanic. ¿Por qué? Porque se cumple el 25 aniversario. Y resulta que la ha remasterizado tecnológicamente su director, James Cameron. Pues ya saben, vamos a resucitar ese barco que se hundió, yo no recuerdo el año concretamente, fue a principios del siglo pasado, y Titanic, que por lo tanto remasterizada, se vuelve a reestrenar 25 años después. A propósito, que creo que James Cameron ha reconocido que sí, que en la tabla cabía el muchacho, no que la muchacha lo dejó ahí hundirse y al final terminó ahogándose. Se hundió el Titanic por un iceberg. ¿Sería por el cambio climático? Ya entonces tendríamos el cambio climático. ¿Qué hacía ahí ese iceberg? Pepe Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis? A ver si resulta que ya Titanic fue un avance de lo que era el cambio climático, ¿no? Porque ¿qué hacía ahí ese pedazo de iceberg hundiendo un barco tan grande, ¿no? Pues, oye, parece una tontería, pero es una metáfora de la llamada de la naturaleza al ser humano y su tecnología, ¿no? Sí, seguramente podría ser una parte del deshielo de algún casquete polar que se atravesó en medio de la travesía del Titanic. No, es que, la vida es irónica. Pero no deja de ser cierta muchas veces. Triste, pero ciertamente. Bueno, Pepe Aroca, hoy le hemos traído porque es el portavoz de Plataforma Jerez por el Clima, que nace precisamente hoy. Bueno, ya ha nacido hace unos días, se está trabajando en esta plataforma y hoy va a ser la presentación oficial, hoy va a ser la puesta de largo, a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Asunción. ¿Qué es Jerez por el Clima, Pepe?
Sí, Jerez por el Clima es un grupo amplio de personas, de colectivos, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, mareas. En fin, intentamos crear esa confluencia social para llamar la atención sobre la situación que venimos arrastrando años, no es una situación nueva de ayer, por desgracia, en la cual el cambio climático está amenazando gravemente la pervivencia del ser humano. Jerez por el Clima forma parte de una plataforma provincial, que es Cádiz por el Clima, que llevamos desde antes de fiestas navideñas preparando una gran marcha por el clima en la provincia de Cádiz. Hemos puesto como fecha el 25 de marzo para esa gran convocatoria de acción que intentamos que sea transversal, es decir, estamos contactando con Marea Verde y con Marea Blanca. Marea Verde sabéis que defiende la educación pública, Marea Blanca la sanidad pública, y creo que también el clima se engarza dentro de esas reivindicaciones de los movimientos sociales que están reivindicando un cambio de estrategia política, económica y social. En nuestro caso vamos a intentar confluir con ellos para que el 25 de marzo hagamos una gran marcha unitaria de todos los colectivos sociales preocupados en general por los temas sociales, donde el clima es fundamental. Y hoy, esta tarde, a las 6 de la tarde, en la Plaza de la Asunción, hacemos un poco la presentación oficial a la ciudadanía de Jerez de esta plataforma Jerez por el Clima. No sé si hacía más de medio siglo que por ejemplo, no cae una granizada como la que ha caído en las últimas horas en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Es curioso ver cómo Sanlúcar se ha teñido de blanco, vamos, que es que parece más un paisaje alpino que de aquí, ¿no? Del sur donde estamos, ¿no? Realmente lo que ha pasado, por ejemplo, en Sanlúcar con esa importantísima granizada que la ha cubierto de nieve, ¿es un síntoma de que realmente está aquí el cambio climático, Pepe? Sí, es uno de los muchos que a diario notamos, ¿no? Desde la última granizada en Sanlúcar, el terremoto de Turquía y Siria que están teniendo lugar en estos días, son avisos que nos está mandando la Tierra, que nos está mandando el planeta para decir, oye, estamos en el precipicio, o ponemos remedio a esta situación o la pervivencia del ser humano va a ser escasa en el tiempo. Por eso siempre el eslogan del movimiento ecologista siempre ha sido que pensar globalmente, pero actuar localmente. Y ese es el motivo de que Jerez por el Clima arranque o empiece desde lo local, desde lo más cercano. Aunque siempre sin perder de vista el objetivo global del calentamiento global, del uso de los hidrocarburos, de la combustión, del uso de materias alternativas. Todo ese tipo de situaciones tenemos que hacerlas saber a la ciudadanía. Y si cabe, ahondar más en esta pedagogía, no basta, o no, a este momento no es únicamente reciclar, que está muy bien, ya tenemos que plantearnos cosas un poco más serias porque el momento social indica que no basta con ese tipo de actuaciones. Tenemos que cambiar el modelo de vida que tenemos, que puede ser mejor o peor para cada una de las personas que nos Pero ¿sabes lo que estás diciendo, sí, no, Pepe? Sí, pero o sea, es que... te estoy escuchando como si fueses una guía abierta y no solamente te entiendo y te comprendo, sino que lo comparto. O sea, hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la mentalidad colectiva del mundo entero. Pero, a ver, los jerezanos que te están viendo, que te están escuchando, ¿cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena para preservar la salud del planeta? En primer lugar, denunciando al actual grupo municipal que está en el gobierno, porque está incumpliendo una normativa estatal y autonómica sobre la implantación en cada localidad, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, un plan contra el cambio climático a nivel local. Jerez y, por desgracia, bastantes municipios de la provincia de Cádiz no están cumpliendo esa normativa. El pasado octubre cumplía el año que le daban de margen la normativa para que empezaran a hacer este tipo de planes locales. Jerez y otros muchos municipios más no lo han cumplido, no han hecho ni siquiera el trabajo mínimo previo. Creo que en el próximo pleno, no sé si Ganemos o Adelante Andalucía, han planteado esa propuesta, porque gracias a la implantación que desde Jerez por el Clima le hemos hecho saber a los grupos de... Vosotros es un poco ahí para decir, oye, recordad, oye, que esto hay que arreglarlo. Claro. El tema es fundamental. Aquí, a nivel local, se pueden hacer bastantes cosas. Tenemos la competencia, el Ayuntamiento tiene la competencia para poder regular el tema del transporte, el tema de la movilidad, es fundamental. Tenemos que crear una ciudad en la que los modos de movilidad fundamentalmente sean tres: a pie, bicicleta y transporte público. Esas tres prioridades deben ser. Hay que desincentivar el uso del coche privado. No podemos ir con el coche privado a todos sitios y a cercanas a casa. Hay que diseñar una ciudad que nos permita movernos a pie, fundamentalmente, o en bicicleta. Y donde las distancias sean muy largas, transporte público, eficiente. Los autobuses que tenemos en la ciudad de Jerez, pues la verdad que distan mucho de ser eficientes, ¿no? En cuanto a su calidad y en cuanto a su edad de
de trabajo que ya están bastante pasados y aparte que no dan un servicio adecuado a la ciudadanía. ¿El cambio climático es una realidad? Lo digo, a ver, porque hay voces, y me explico. Creo que los ciudadanos tenemos conciencia de que el mundo está cambiando, de que lamentablemente nos estamos cargando el planeta. Pero ¿no son los gobiernos los que tienen que cambiar? Sí, sí. ¿Por qué se permite, por ejemplo, a China que siga siendo el motor de la fabricación de todo aquello que contamina y que proviene de Occidente? A ver, para que me entiendan, llevo unos pantalones vaqueros. Este pantalón vaquero puede gastar 100, 200 litros de agua, como el que lleva Pepe o como el que seguramente llevarán ustedes. Claro, ese pantalón se fabrica en China, pero es una demanda. China contamina porque demanda a Occidente. Entonces, ¿el problema dónde está? Porque es muy complicado solucionar esto. Claro, tiene que ser a nivel, como te decía, mundial. Pero claro, mientras que el modelo occidental, el modelo capitalista, el modelo de crecimiento, sea a costa de tener pantalones nuevos cada día o cada semana y que los produzcan y los fabriquen en la otra punta del mundo a un precio irrisorio, con unos derechos laborales totalmente precarios, para que luego tengamos aquí la capacidad para tener el mejor teléfono, el mejor pantalón, la mejor camisa, el mejor coche y cuanto más barato mejor. Y eso es a costa de, por un lado, de precarizar la vida de muchas personas en aquella parte del mundo y además en poner en tela de juicio el final o la vida propia del planeta. Tenemos que cambiar, tenemos que frenar de manera radical, tenemos que poner un freno ya en el modo de producción y en el modo de vivir. Hay una teoría que habla del decrecimiento. Estamos acostumbrados a que los gobiernos nos hablen de que hay que crecer más, de que ha crecido España la economía un 1%. No, tenemos que tener un crecimiento negativo, tenemos que tener menos necesidades, tenemos que ser mucho más austeros, que no quiere decir que no tengamos derecho a algunas cosas, pero tenemos que tener una cierta austeridad a la hora de consumir. No podemos estar todo el día cambiándonos de teléfono, de pantalón, de ropa, del último aparato electrónico, que eso es a costa del planeta y de muchas personas que lo están pasando mal. Y eso tiene una influencia después también en la vida aquí. ¿Cuántas personas de Jerez y de otras partes del Estado el día 10 ya es su final de mes? No tiene gente para poder pagarse la luz, el gas, en estos días de frío que han pasado hace unas semanas. La gente que no puede ponerse la calefacción porque no tiene para llegar. La luz, también tenemos problemas. Hay una injusticia climática importante. Mientras otras partes del mundo estamos derrochando gran parte de energía, otras personas están pasándolo muy mal en ese sentido. ¿Cómo vamos a cambiarlo nosotros? Porque el cambio climático es una realidad, se están descongelando los casquetes polares y a partir de ahí es donde realmente viene el auténtico apocalipsis. A ver, no me quiero poner catastrofista, pero es que efectivamente esto va a ocurrir, quizás no ahora, vamos a tener veranos más cálidos, las temperaturas van a subir, inviernos más fríos, cuando llueva va a llover de forma torrencial y así más y más y más ¿hasta cuándo, Pepe? Sí, hemos pasado una Navidad, no en manga corta, pero casi. Hemos tenido un invierno que ha empezado hace 15 días. Eso es una prueba más de que esto no está bien. Entonces, ¿cuál es nuestra labor de Jerez por el Clima? De concienciar. Fundamentalmente no tenemos otra opción que concienciar y obligar con la movilización, con la denuncia al gobierno, en este caso al gobierno local de Jerez, a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía, al gobierno del Estado, a que tome medidas valientes, aunque no sean a veces percibidas de manera correcta por la ciudadanía, que nos parece que el que nos prohíban utilizar el coche para llegar al centro, eso parece que es un ataque a la libertad. No, hay un ataque al mundo, al clima, y eso tiene que ser la conciencia bastante de los gobernantes y también de las personas que vivimos en Jerez para recontraernos nosotros mismos para no llevar a este tipo de situaciones que van a ser irreversibles. ¿Queréis llamar la atención de la gente? ¿Queréis que las personas se adhieran a la plataforma? Claro, queremos ¿Necesitáis la participación ciudadana? Claro, porque al final es el motor del cambio. La gente es la que al final presiona y estamos en un año electoral, que eso nos viene también muy bien. Tenemos elecciones locales en mayo, supuestamente las políticas, las generales a final de año, y ahora, de cara a mayo, que tenemos la necesidad de votar a nuestros concejales y concejalas, vamos a obligar a todos los partidos a que se retraten, a que hagan valer su capacidad que tienen de representación nuestra para que defiendan de manera valiente ese tipo de medidas a nivel local, en este caso que nos plantean aquí en Jerez, para modificar en lo posible
la vida en la ciudad que nos permita pues, tener una ciudad más habitable, más saludable, más accesible y a una situación que nos permita mejorar la situación en la ciudad de Jerez, que tenemos propuestas, que esta tarde las vamos a avanzar en la concentración que hacemos a las 6 de la tarde, para llamar a los grupos políticos a que tomen conciencia más clara si cabe todavía, para que lo lleven, que lo hagan ley, que lo hagan normativa y que nos obliguemos a cumplirla de manera fehaciente y radical. Hombre, es que, a ver, yo estoy pensando, me ha venido a la cabeza el modelo, por ejemplo, suizo. Atentar contra el medio ambiente es como, por ejemplo, aquí atentar contra un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Es exactamente lo mismo. Sí. ¿Esa es la solución, por ejemplo? Claro. Tratar todo ataque al medio ambiente como un delito medioambiental. Es decir, que a una persona que le dé por tirar un saco de escombros a una cuneta en una carretera, a esa persona se le sancione como si fuese una agresión. A ver, me dirán ustedes, o pensarán algunos, qué exagerado es el presentador, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, es cierto. Tiene que haber medidas drásticas contra ese tipo de cosas. Yo el otro día con un compañero hablando sobre en Andalucía, nuestra costa. Aquí en Cádiz está habiendo ahora 2 o 3 proyectos en las playas gaditanas de macroproyectos de urbanizaciones. En una situación de sequía casi endémica, no podemos permitirnos el lujazo de modificar más todavía nuestras costas. En Conil, en Barbate, en Cádiz también está habiendo propuestas en ese sentido de cargarse parte del paraje natural, y un ejemplo que tenemos aquí en la ciudad de Jerez. Se están reconvirtiendo nuestros viñedos en plantas solares, que estamos muy bien por la renovación de la energía, por la descontaminación, pero también tiene que ser ordenada. El gobierno local está permitiendo el acceso a grandes empresas de energía para que instalen, para que, como se dice vulgarmente, azulejeen nuestros campos, nuestros viñedos. No puede ser así, tiene que haber un control, tiene que haber una participación de la ciudadanía. No se puede plantar placas solares en cualquier sitio, a cualquier precio y de cualquier manera. Estamos por las renovables. Pero esto, coincidirás conmigo, Pepe, que es también una cierta paradoja, es contradictorio, porque si el planeta necesita energías limpias, energías renovables, como las plantas fotovoltaicas o los aerogeneradores, los molinos que conocemos habitualmente y que efectivamente están cambiando el paisaje de la campiña jerezana, de acuerdo, es un atentado, es un ataque, pero por otra parte necesitamos esa energía limpia. Pepe, ¿en qué quedamos? Hay alternativas. Las placas solares a los tejados de las viviendas, de los centros públicos, no pueden destruir el medio ambiente. Sí, pero por ejemplo, un aerogenerador no lo puedes plantar en la calle larga. No. Pero las placas solares sí, que donde tiene mayor... Aquí en la ciudad, en el sur, que tenemos un sol que dura casi gran parte del año, no hay alternativa a ponerlo en los viñedos, desde los centros públicos, en las viviendas, porque es cierto que todo lo que se va a producir de energía eléctrica en esos viñedos no van a ser consumidas en Jerez, van a ser transportadas a otras ciudades para el negocio de esas empresas. Hay que tender al autoconsumo en cada territorio o en cada localidad o en cada comarca, pero no para extender o no para exportar energía a otros sitios a costa de perder nuestro medio ambiente. Por eso, placas solares con control, con regulación, y a los tejados a ser posible, no que nos contamine nuestro entorno laboral que hemos tenido históricamente. ¿Por qué el mundo está tan contaminado si ahora, más que nunca, hay una conciencia global, no solo, por ejemplo, por iniciativas como la vuestra, esa plataforma, ¿no?, Jerez por el Clima, sino a nivel mundial hay una conciencia colectiva de cuidar el medio ambiente? ¿Por qué? No te puedo decir la razón, pero sí que es cierto que no basta, ¿no? Hay mucha presión mediática a favor de grandes proyectos, de la creación de empleo, de la creación de riqueza, y eso va en contra del mensaje que estamos difundiendo nosotros. Nosotros no queremos crecer a cualquier modo y de cualquier manera y a cualquier precio. Nosotros queremos un crecimiento muy controlado, muy participado por las personas que habitan el entorno de cada territorio y que realmente reduzcan la dependencia energética que tenemos fundamentalmente del petróleo. Pero eso no puede ser de una forma descontrolada, desatendida y demasiado liberalizada. Tenemos que volver a recuperar el tema de la agricultura, por ejemplo. No puede haber todo el año tomate, no puede haber todo el año pimientos, no puede haber todo el año lechuga. Eso va en contra de las macrogranjas. También es un problema que estamos denunciando desde el Jerez por el Clima. Sí. Este tipo de situaciones... Tienes toda la razón, perdona que te interrumpa. Pero es que cuando vamos al supermercado queremos siempre tener manzanas, queremos siempre tener tomates,
queremos siempre tener lechugas, pimientos verdes. Ah, es que no son de temporada, pero los reclamamos. Entonces, si lo reclama el público... Nos han creado esa reclamación, sí. Claro, pero hemos bebido sin al móvil final, toda la vida y ahora... Pero podemos estar con el mensaje ecologista que queda tan bonito en la boca, pero vamos a comprar y queremos todo en el supermercado y que no falte. Pues claro, te falta un día un pimiento verde y es un drama. Y es un drama. Pero eso también es un tema que me has comentado que me parece interesante, el tema del comercio. Hay que fomentar el uso del mercado de barrio, el mercado cercano. Los supermercados, aparte de que son precios normalmente bastante más elevados, tienen un número muy alto de envases que al final van a crear más residuos, más contaminación y demás. El comercio de barrio, el comercio cercano, es el que te permite tener productos de temporada de mayor calidad a un precio mucho más ajustado y con mucho menos encarecimiento del transporte, porque los pimientos verdes todo el año los traen de no sé dónde, que tiene que tener un precio de transporte y de envase. Eso también tenemos que intentar quitárnoslo de la cabeza. Nuestros padres han vivido... ¿Cómo nos quitamos eso de la cabeza? Claro, ya. Nuestros padres han vivido la generación de la fruta, de la hortaliza, de la temporada. Pero es que ahora hay naranjas en agosto, hay naranjas en mayo, cuando normalmente el cítrico tiene una temporada habitual, pero claro, queremos naranja todo el año. Tú vas a un hotel al buffet y quieres tu zumito de naranja. Te levantas por la mañana, vas al restaurante o vas a la cafetería a tomarte, quieres tu zumito de naranja natural. Entonces, es muy complicado esto, Pepe. ¿Cómo se cambia esa mentalidad? Pues primero, autocensurando nosotros mismos, que sé que es difícil, y por otra vía, los gobiernos, la administración, fomentando un uso alternativo de la... Me recuerdo ahora mismo que el Ministerio de Consumo saca cada semana una documentación sobre los productos que están de temporada en ese mes. Pues hagamos caso a ese tipo de recomendaciones. Y que no nos pasa nada porque no tomamos naranja en agosto. No nos pasa nada, no tenemos ningún problema de salud. Le estás fastidiando el día claro, más de uno, ¿eh? Sí, es que Y vaya por delante que soy un poco siempre el abogado del diablo, ¿no? Sí, porque me pongo en el lugar de lo que sucede realmente en la calle o de lo que está pasando en los domicilios donde llega tu comentario, llega... tu perspectiva lógica de vamos a cuidar el planeta. Pero eso es tan complicado. Sí, nadie duda que es complicado, pero es que no tenemos alternativa. Sí, o lo hacemos o la Tierra se va a... Si nos planteamos, oye, que esto se va a hundir y en esa acción pues la asumimos como mundo, bien, pero yo creo que es importante que aún tenemos capacidad para poder poner mínimamente un freno, al menos alargar más la agonía. No podemos seguir viviendo de esta forma y hay que cambiar radicalmente el modelo. Depende de nosotros, de las personas, pero también depende fundamentalmente de los gobiernos que apliquen medidas que vayan en ese sentido. Los gobiernos se nutren de los grandes poderes económicos. Ellos son realmente los que manejan. Y además nos sirven la tecnología, que también está contaminando el mundo. Es otra lucha que tenemos ahí. Tema de teléfonos móviles, las pantallas de televisión cada vez más grandes y que vamos cambiando prácticamente cada 2-3 años porque la tecnología va cambiando. Antes era Full HD, ahora es 4K y hay que ir cambiando porque hay una nueva tecnología. Es decir, el más y el más del consumismo. ¿Eso nos va a abocar a un final? ¿Nos va a precipitar al final? Claro, todo ese tipo de situaciones, estas obligaciones que nos marcamos, que nos marca la televisión muchas veces, que nos marca una forma de actuar, una forma de vivir, una forma de relacionarnos con los demás. Eso no puede continuar de esa forma. Tenemos que parar, hay que hacer un alto en el camino, repensarnos cuál es nuestro modo de producción, nuestro modo de vida, porque no nos queda alternativa. No podemos seguir comprándonos cada vez teléfonos más mejores, más grandes, más bonitos, con mayor capacidad, con mayor calidad de cámara fotográfica, porque eso nos aboca a donde llevamos denunciando los 50 años que el cambio climático avanza. A pesar de nuestra resistencia y a pesar de lo que podamos hacer, eso va cambiando y nos pillará a mitad de camino y nos va a joder la vida, evidentemente. Pues lo has dicho muy bien, o sea, lo has explicado perfectamente. A ver, mamá Gaia, ¿no? Como se conocía antiguamente, mamá Gaia, mamá Tierra. La Tierra, el planeta, es un ser vivo, tiene su núcleo, que es su corazón, late sangre, ¿no? La lava, tiene su piel, tiene su agua, es un ser vivo. Pero ese ser vivo está enfermando, o lleva ya tiempo enferma. ¿Cómo enfermamos nosotros? Cuando tenemos fiebre, porque hay un calentamiento. Eso está sucediendo. ¿Cómo se cambia la conciencia de 7.000 millones de seres humanos? Que realmente somos la plaga
Esta es la realidad. Somos la plaga que está abocando a mamá tierra al final. ¿Cómo se cambia la conciencia de 7.000 millones de humanos? Creo que vamos ya por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos somos? Los que seguimos creciendo. Sí, no sé. sí, es que eso es algo imparable. Somos el COVID, por llamarlo Somos el COVID de la Tierra. Y se cura con vacuna. Y la vacuna es parte conciencia privada de cada persona, pero fundamentalmente medidas de los gobiernos, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, encaminadas a mejorar la accesibilidad, mejorar el transporte, las medidas del gobierno, medidas de los bonos recurrentes para el transporte público van en la buena dirección, aunque también tengo que decir que en este caso, en la provincia de Cádiz, el aumento de personas que utilizan en este caso el tren o los transportes públicos ha sido importante, pero no se ha aumentado el nivel de medio, en este caso de trenes, para que puedan asumir toda esa carga de mayor personas que viajan. Sí, al final ha habido un poco de saturación, ¿no? Claro, un poco no, un poco bastante. Bastante. No, y además, incluso también mal uso. Claro, bueno. Porque las personas han reservado, después no se han presentado, exactamente. incluso se han dado casos de trenes que la gente iba a reservar para ir, por ejemplo, a Sevilla, que veían completo en la aplicación de Renfe y después resulta que el tren iba medio vacío. Sí. Porque Eso... se ha reservado y no se ha hecho. Ahí volvemos un poco al cada uno de nosotros, a nuestra conciencia. A nuestro control, que no tenemos, nos da un poco de libertad y parece que nos tomamos como eso fuera un derecho adquirido a costa de que otras personas no puedan viajar, ¿no? Eso creo que está cambiando ya, por suerte, la gente lo ha entendido. Renfe también ha puesto medios para que no se pueda hacer ese tipo de situaciones, pero sí que es un ejemplo claro de que tenemos que tener autocontrol propio, pero que también la Administración nos tiene que poner filtros para que no podamos tener eso que decimos el derecho. No tenemos derecho a tener naranja en agosto, no, eso no es un derecho. Un derecho es la sanidad, en la educación, el transporte público, pero no tener naranjas en agosto no es un derecho que tengamos asumido ni ganado en ningún sitio. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar en la casa, en la forma de consumir, pero también nos tienen que ayudar los gobiernos a poner leyes, normas, que aunque nos puedan resultar incómodas, pero es la única garantía de que esto tenga cierto futuro en adelante. Pepe, más cosas que quiere hacer la plataforma Jerez por el Clima y que no hayamos tocado. No, lo único, lo más cercano, esta tarde animar a todos los jerezanos y jerezanas a que participen esta tarde en la concentración que hacemos de presentación a las 6 de la tarde en la Plaza de la Asunción y marcarnos en la agenda el 25 de marzo que va a haber una gran movilización a nivel provincial, tanto de Cádiz por el Clima y las mareas verdes de la educación pública y la marea blanca de la sanidad pública. Está por concertar qué tipo de actuación va a ser una marcha, no sabemos todavía, como estamos pariendo cómo va a ser y de qué punto a qué punto va a ser la marcha provincial, pero sí que marquémonos esa fecha, 25 de marzo, para para compartir la marcha provincial por el clima. Y una cosa más, y ya más en el plano de Jerez, llamamos a todos los grupos políticos a que apoyen las propuestas que se van a hacer en el próximo pleno para que haya planes locales, en este caso en Jerez, contra el cambio climático. Esperemos que el Gobierno tome nota de esta situación, también los partidos de la oposición y todo el mundo se ponga en la misma tesitura para que esto podamos intentar cambiarlo. Y fundamentalmente, de cara a las elecciones de mayo, que todos los grupos que se van a presentar, las personas que van a encabezar cada una de las candidaturas, tengan esa conciencia climática que tanta falta nos hace. ¿Vais a tener el respaldo político? ¿Tú qué crees, Pepe? Yo entiendo que sí, espero que sea... Pero cuando digo respaldo político, digo de todo el mundo, ¿no? Sí, yo entiendo que sea unánime. Ese tema yo creo que trasciende de la ideología, porque ya es casi pervivencia del ser humano, ¿no? Ya aquí no hay ideologías, que también, porque también es verdad que no todo el mundo lo entiende de la misma forma y manera. Pero yo creo que el objetivo común de salvar la Tierra pasa porque todo el mundo se ponga en la misma situación. Los partidos de un sitio, los partidos de otros, pero yo creo que ahí debe haber una confluencia generalizada y unitaria, porque nos va la vida en ello, tanto a las personas que votan un partido como a las que votan otro distinto. Ahí no hay diferencias de clase, ni de opinión, ni de ideología. Es salvar el mundo, salvar la Tierra, salvar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque seguramente les dejemos un planeta bastante peor del que no tienen nuestros padres. A ver, que puede parecer un cliché, ¿no? Dejemos un mundo mejor para nuestros hijos y nietos y generaciones venideras, pero es que ya lo estamos viviendo. Estos veranos tórridos de calor que van a ir a peor, que es una realidad que ya está aquí el cambio climático y que hay que hacer algo. Así que, bueno, creo que todos
nos sumamos a esta iniciativa Plataforma de Jerez por el Clima. Hoy os presentáis, 6 de la tarde, en la Plaza de la Asunción. Pepe Aroca, portavoz de la plataforma, gracias por venir a Jerez al Día, y tenemos el cartel. Y que haya mucha gente poniendo su granito de arena y, sobre todo, que seamos realmente activistas. Y aunque no estemos hoy en la Plaza de la Asunción, sí que cada uno de nosotros ponga de su parte para evitar este apocalipsis. Agradeceros la invitación y estamos abiertos a cuando queráis venir por aquí otra vez a contaros nuevas actuaciones. Ha sido un placer, Pepe, gracias. Igualmente, gracias. No, seguiremos hablando, ¿eh? O sea, seguiremos hablando del tema del cambio, porque lamentablemente el cambio climático creo que ha llegado para quedarse. Sí, por desgracia. A ver cómo luchamos contra ello. Bueno, vamos a seguir adelante en Jerez al Día. Vamos a hablar ahora de una guía. Ayer les contábamos que se ha presentado en la UCA por parte de José Manuel López Ulloa, que es precisamente profesor de Derecho Constitucional de la UCA, una guía en la que se refleja que las personas mayores tienen derechos. Y hemos estado allí y van a ver lo que ha dicho el profesor acerca de esta guía de las personas mayores. Y lo primero que tengo que decir es que, aunque la guía lleva por título de Derechos Fundamentales de las Personas Mayores, bueno, en realidad aquí lo que encontramos es una mezcolanza de derechos y de recursos. Los recursos son fundamentales para que los derechos tengan efectividad, ¿no? Los derechos se implementan por medio de recursos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando reconocemos derechos o derechos nuevos, porque luego hay que dotarlos, hay que hacerlos efectivos. Cuando a mí se me dice que haga la guía, se me subraya algo importante que yo no sé, sinceramente, si lo he cumplido, que es que la guía sea accesible, que la guía tenga un carácter divulgativo. Bueno, al releerla no estoy yo muy seguro de haber cumplido con esa condición. Yo tenía claro cuando, pues en el inicio, cuando se me adjudicó la tarea, yo tenía claro qué es lo que tenía que hacer. No tenía tan claro el cómo tenía que hacerlo. No tenía tan claro cómo presentar la guía, cómo articularla. Tenía claro que yo, además de presentar una guía, que yo quería decir algo sobre el tema, sobre las personas mayores. Y por eso decidí dividir el trabajo en dos partes. Una parte introductoria, que es la más cortita. Las partes están descompensadas necesariamente porque yo lo que tenía que hacer era una guía, pero quise hacer una introducción para decir algo sobre el tema de las personas mayores, y luego la segunda parte, la guía propiamente dicha. Bueno, ¿en qué me he detenido en esta primera parte del trabajo? Bueno, pues yo he querido, ya sé que probablemente sean lugares comunes, pero a veces a veces no, yo creo que siempre lo obvio hay que subrayarlo. Pues he querido recordar que necesitamos afrontar el fenómeno del envejecimiento de la población. Según el padrón municipal, manejo ya unos datos que no están actualizados, de habitantes en Andalucía, casi el 30% actualmente de la población andaluza tiene 55 años o más. Que la población está envejeciendo y más que lo va a hacer. Segundo, que este fenómeno tenemos que abordarlo con un enfoque de derechos humanos, lo que en buena medida implica que hay que ofrecer una visión o un tratamiento integral que pivote sobre los derechos que son inherentes a las personas. La tercera idea que yo quería remarcar en esta parte introductoria, la obligación que tienen los poderes públicos, lo que dice el artículo 9.2 de la Constitución, de remover los obstáculos para que la igualdad entre las personas y los grupos pues sea una igualdad efectiva. Otra idea
al hilo de lo que acabamos de comentar de los 55 años, es la complejidad de las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento de la población. Yo no voy a dar estadísticas porque no es necesario, pero la esperanza de vida está en los y pico años. Desde los 55 hasta esos y pico años, estamos hablando de unos 30 y tantos años de vida, o con suerte algo más. Y en esos 30 y tantos años, como decía Javier, pues una persona con 55, ni con 60 ni con 65 es un anciano. Entonces, se trata de las políticas relacionadas con el envejecimiento, pues no son fáciles porque tienen que atender a distintas necesidades. Interesantísimo, sin duda alguna. Una guía de los derechos de las personas mayores. Creo que mucho se ha tardado en publicar algo así y bueno, bien está lo que bien acaba, como diría aquel José Manuel López Ulloa, profesor de Derecho Constitucional de la UCA. Estoy convencido de que nuestra siguiente invitada también estará de acuerdo en que haya una guía de los derechos de las personas mayores. Mercedes de Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Fundamental, ¿no? Fundamental, importante. Digo que tarde ha llegado, ¿eh? Para recordarnos que las personas mayores tienen sus derechos, como los tienen, por ejemplo, los niños. Efectivamente, efectivamente. Empieza a tenérsenos en cuenta. Bueno, ¿qué voz tiene Mercedes? Pareces actriz de doblaje. ¿Verdad? Pero ella es comunicadora de otra manera. Ella es escritora y hoy presenta su libro, que es su tercer libro en su carrera literaria, Como la vida misma. Como la vida misma, que es una amalgama de microrrelatos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, que abarca muchos temas de las cosas que nos puede suceder a lo largo de la vida. Ajá, porque en su trayectoria vital habrá vivido muchísimas cosas. Pues sí, te puedes imaginar que en mis 75 años me ha dado tiempo a vivir a tener muchas experiencias. 75 años dan para escribir un tercer libro. Efectivamente. Que aquí lo tenemos, microrrelatos. Quiero preguntarte si es algo autobiográfico, si hay parte de ti, si no... En alguno de ellos sí. Sí. En alguno de ellos sí. Vale, pues ¿te parece bien, Mercedes, que vayamos a publicidad? Y ahora me cuentas Por supuesto. Cómo es este libro, Como la vida misma. Bueno, Jerez al día es como la vida misma. Ahora se lo contamos, a vuelta de publicidad.